un podcast de Cooperativa. Hubo una vez un sonido que se parecía al futuro. La música electrónica está en todas partes. En los dispositivos móviles, el cine, la televisión, las calles, la radio, los conciertos, la publicidad, las redes sociales. Donde nos movamos, donde miremos, es probable que también escuchemos un sonido producido por una máquina o un computador. Es parte de la música actual. Hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Pero no siempre son baterías marchantes y guitarras afiladas. Muchas veces son voces procesadas que parecen irreales, melodías que no brotan de cuerda, ni bronces, ni del soplo de un ser humano. No, son sonidos que se activan a través de toques, botones y pantallas. Y esto, que hoy es parte de nuestros días, no siempre fue así. Hubo una época en que la música electrónica era un territorio inexplorado y misterioso, que fascinaba a hombres y mujeres con ansias de aventuras sonoras. Requerían ciencia, máquinas, imaginación, inventiva, y uno de sus pioneros en el mundo fue un chileno. José Vicente Azuar fue un precursor que comenzó a explorar el potencial infinito de las máquinas al mismo tiempo que la música electrónica recorría sus primeros circuitos en el planeta. Azuar compuso la primera pieza de música electrónica hecha en el país, pero fue por más. Incansable y lleno de ingenio, creó su propia máquina, un hito científico y artístico, un artefacto como no hubo otro. En el Chile de los 60 y 70, los computadores eran todavía pesados aparatos de apariencia futurista y su look era el de los decorados de la ciencia ficción. La mayor parte del público no conocía siquiera su forma o de qué porte eran. Y en ese mundo misterioso, Azuar creó el primer computador construido en Chile para hacer música. Su historia está aquí, para que no me olvides. Para que no me olvides. Historias escondidas de la música chilena. Para que no me olvides. José Vicente Azuar nació en 1933. Un momento clave en la historia de la computación. Ese mismo año se enviaba el primer teletipo en Europa y una década más tarde, Alan Turing creó una máquina capaz de calcular y descifrar los mensajes en clave del ejército enemigo en plena guerra mundial. En Santiago aprendió a tocar piano, estudió en el conservatorio y se nutrió de la música de vanguardia que llegaba desde Europa, desde Stravinsky a Schoenberg. Pero el músico Azuar también siguió estudios de ingeniería civil en la Universidad Católica. Y ahí encontraría las claves para unir sus pasiones: la música, el cálculo y los números. Desde joven sabía que fuera de Chile había artistas que usaban las nuevas tecnologías de grabación para crear una música extraña y misteriosa. Sus sonidos no surgían desde instrumentos tradicionales, sino de máquinas y otros aparatos a los que él no tenía acceso. Sus inquietudes las compartía con compañeros de generación que llegaron a ser nombres esenciales en la música chilena: Fernando García, Juan Amenábar, Lenny Alexander, León Szydlowski. Para titularse como ingeniero, Azuar presentó un proyecto entonces insólito, un estudio con los primeros equipos musicales electrónicos hechos en Chile. Con ellos, en 1959, creó una pieza de 8 minutos, la primera obra de música electrónica hecha en Chile, creada con aparatos tecnológicos y no con los instrumentos que la humanidad había utilizado durante siglos. La obra de Azuar marcó un hito a nivel continental, y si se escucha bien, todavía hay misterio en su sonido.
La pieza se llama Variaciones Espectrales y suena así. José Vicente Azuar tenía apenas 26 años al estrenar sus Variaciones Espectrales y no se detuvo. Viajó a Alemania para perfeccionar sus estudios y regresó en 1962. Es el mismo año del Mundial de Fútbol en Chile, cuando también llegó al país Lorenzo, el primer computador digital para aplicaciones científicas y de ingeniería, que se instaló en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Tal como la música que le interesaba, Azuar se mantenía en movimiento. Conciertos, cursos y otras actividades lo trasladaban a Madrid, Buenos Aires, Caracas y varias ciudades de Estados Unidos. En 1969 creó la carrera de Tecnología en Sonido en la Universidad de Chile, que existe hasta hoy, y se dedicó entonces a descubrir y ampliar los horizontes que anunciaban el explosivo desarrollo de la computación en el mundo. Llegaban los convulsionados años 70 a Chile, y en medio del intenso proceso político, José Vicente Azuar, ingeniero y músico, corría sus propias peripecias. Cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Sonidos electrónicos, música con computadores. Hasta ahora, la música se ha concebido y realizado a través de los llamados instrumentos musicales. Fascinado por la tecnología de la época, Azuar se hacía preguntas y más preguntas. ¿Qué pasa si se usa un computador para interpretar música? ¿Tendría una precisión inalcanzable para un intérprete de carne y hueso? ¿Y si la música ya no es creada por un ser humano, sino por un computador? ¿Cómo sería la música del futuro? ¿Todo cambiaría? En 1971, la Orquesta Sinfónica de Chile estrenó Formas 1, una obra que Azuar trabajó junto a colegas y estudiantes. El trabajo era humano, pero la composición correspondía a un computador IBM 360. El IBM 360 se había lanzado al mercado hace apenas 6 años y podía llegar a ocupar una pieza completa. Hoy es una reliquia, pero en 1971, cuando Azuar lo utilizó para componer música, era un aparato que se preparaba para revolucionar la historia de la computación. En 1973, Azuar publicó un disco que llamó derechamente El computador virtuoso. En el álbum, las piezas de Bach, Chopin y Manuel de Falla son interpretadas por un sintetizador y un computador. Y Azuar dedicó una cara completa del disco al registro de una auténtica clase sobre sus descubrimientos y hallazgos sonoro-computacionales. La utilización de computadores con este propósito no significará la eliminación del intérprete, sino es una posibilidad más que se puede utilizar cuando sea conveniente. A este respecto, el computador presenta algunas ventajas. Veamos algunas. En la segunda mitad de los 70, en Europa y Estados Unidos, la electrónica tendría enorme influencia en la música popular. La New Wave, el pop y hasta la onda disco adoptaron el sonido de los sintetizadores polifónicos y las baterías electrónicas. En 1975, en Chile, Azuar seguía publicando discos. Ese año apareció su álbum Música Electrónica. Y acercándose a los 80, alcanzaría una cumbre a la que nadie en el país se había aproximado antes. La primera música creada con artefactos electrónicos se hizo en Alemania en 1953. Más de 25 años después aparecería el primer computador fabricado en Chile para hacer música. Su desarrollo surgió del ingenio, la creatividad y la destreza de José Vicente Azuar. Por eso se llamó Computador Musical Digital Analógico Azuar, COMDASUAR.
El Comme d'Assoir costó unos $1.000 de la época y tenía 7 kilobytes de memoria. 7 kilobytes es muy poquito, menos que cualquier fotografía digital o un audio de WhatsApp. Por supuesto, en esa época no se encontraban fácilmente los insumos para armar computadores, así que Assoir debió trabajar con lo que encontraba y con sus propias manos, uniendo circuitos, soldando cables, instalando botones y luces. Conectado a un viejo televisor marca IRT, se estrenó el Comme d'Assoir, un aparato de color plateado, no de un gran tamaño, pero nada de portátil, plagado de perillas y detalles. Así aparece, de hecho, en la portada multicolor del disco que José Vicente Assoir publicó en 1979 para dejar registro de su invento. Es un álbum que lleva un título categórico: Así habló el computador. Se podría pensar que hacer música con ayuda de un computador es algo frío, impersonal, excesivamente tecnificado. Podría ser cierto, pero quizás también sea cierto lo contrario. Examinemos algunas de las posibilidades que ofrece un computador en la realización musical a través del Comme d'Assoir. Nunca antes se había visto en Chile un objeto así. Era un invento incomparable que parecía mirar el futuro, al igual que su creador. Pero no fue así. Poco después, José Vicente Assoir desapareció. Cuando creó el Comme d'Assoir, José Vicente Assoir ya no hacía clases en la Universidad de Chile. Se había ido en medio de un conflicto con su antiguo aliado, Juan Amenábar, y aunque siguió trabajando, su música se extinguió paulatinamente. En los años 80 compuso cada vez menos, y en la década siguiente su nombre pareció disiparse para siempre. Tuvo que pasar el tiempo para que lentamente aparecieran personas que se encargaran de recuperar su nombre y ponerlo en el sitial que merecía. Assoir era un pionero, tal vez el principal de la música electrónica hecha en Chile. Desde la primera década del siglo XXI hubo festivales que lo homenajearon e investigadores que se dedicaron a recuperar sus obras. Su apellido comenzó a circular con mayor frecuencia y en 2013 se estrenó el documental Variaciones Espectrales, que lo puso en la mira de una nueva audiencia. En una de sus escenas memorables, Assoir se reencuentra con su invento, guardado en la bodega de una parcela, cubierto por el polvo y los años. Ahí reaparece el Comme d'Assoir. Bueno, aquí está los restos, porque ahora ya no está conectado, digamos. Efectivamente, esto está aquí desde por ahí del año 1990, o sea que ya son 20 años que está acá. Ya es un instrumento que está totalmente sobrepasado por la tecnología actual. Años más tarde, el Comme d'Assoir incluso fue expuesto en el Museo de Bellas Artes como una joya retrofuturista, rodeada por el halo de misterio que había caído sobre su creador. ¿Por qué José Vicente Assoir se había escabullido? ¿Por qué en algún momento detuvo su aventura? Fue una mezcla de cosas. La falta de incentivos, la incomprensión, la llegada de tecnologías más avanzadas. Así lo explica el propio Assoir en el documental. No tuve la motivación suficiente como para seguir insistiendo en este tipo de cosas. En esa situación que no estaba ya de profesor en la Facultad de Música y prácticamente no estaba relacionado con la vida musical, bueno, la vida tiene otros caminos también. Y luego dice: yo amé mucho la música, fue mi gran amor, pero quizás no fue lo suficiente. Quizás debía haberla amado más todavía, ¿eh? Pero también amé otras cosas, ¿eh? Y eso es. José Vicente Assoir murió en el verano de 2017 en Santiago cuando tenía 83 años. Esta fue la historia de su música, de sus hallazgos y de un invento que nació de su imaginación. Un computador para hacer música, el Comme d'Assoir. En 1979, eso solo era posible en la mente de José Vicente Assoir. Para que no me olvides. Para que no me olvides. Una presentación de Cooperativa Podcast y musicapopular.cl. Lectura:
Elvira López Alfonso. Libretos, Rodrigo Alarcón y Jorge Leiva. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de podcast favorita. para que no me olvide.